Con Ernesto Bustamante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo está, señor Bustamante? Gracias por atendernos. Bien, Verónica, gracias a usted. Gracias. Bien, yo quería preguntarle, a ver si nos puede ayudar un poco a desmenuzar las cifras, ¿no? Las cifras de las que se ha hablado en los últimos días. Nos llegan informes, por ejemplo, internacionales, y nos dan cuenta que el Perú tiene el subregistro de fallecidos más grande o más amplio a nivel mundial. La noticia nació en España, porque la noticia en España era que España era el segundo país, pero de pronto el primero, cuando vimos los peruanos, pues éramos nosotros, ¿no? Y como es jefe del Instituto Nacional de Salud, yo quería preguntarle ¿cómo entender esto? ¿Esto es algo que de repente siempre ha sucedido? Me refiero a que el poco control, ya nos hemos dado cuenta de la informalidad, de la precariedad de nuestro sistema de salud para simplemente coordinar. Me imagino que no es la excepción en el caso de las defunciones. A ver, sí, Verónica, en efecto, número 1 está Perú y España está número 2, pero por razones diferentes. En España el subregistro es porque desde el 28 o 29 de mayo, no recuerdo bien, España cambió el método de registro de fallecidos. El fallecido que iba a aparecer como fallecido por COVID tenía que haber sido anotado en la víspera del anuncio. Si lo anotaron 2 días antes, no entra. Por eso es que de pronto los fallecidos bajaron, por decir, de 240 a 1 o a 0 al siguiente día. El siguiente día 1 y luego 0. O sea, ese es un subregistro horrible. Ese es el de España. En Perú es una razón diferente. En Perú es porque cuando se compara el Sistema Nacional de Defunciones, que es el registro donde se anotan todas las defunciones de cualquier causa, y se compara con las actas de defunción por COVID, que son los registros que se hacen luego de un diagnóstico positivo de COVID-19, se encuentra que históricamente en los meses de abril y mayo de los años 18, 19, hay un número que es sustancialmente menor que el del año 20. En algo así como, no tengo la cifra exacta a la mano, o en la cabeza quiero decir, pero en mayo del 2019, por ejemplo, habían 3.000 muertos en Lima, y en cambio en el Registro Nacional de Defunciones aparecían 9.000. Eso para mayo. Para abril era 3.000 en el año 19 y en el año 20 6.200. Si mal no recuerdo. Ahí lo importante a rescatar de mis cifras, que no, por favor no las tomen exactas, sino es lo que recuerdo en este momento, es que hay un subregistro claro, que sumando abril y mayo arroja lo que se llama un excedente de fallecidos, de decesos, que significaría que tenemos un subregistro de la tercera parte. Es decir, si hoy se anunció que había, creo que 5.000 decesos oficialmente, en realidad lo que tendríamos es alrededor de 16.000, 15.000 fallecidos. Habría que ver la data exacta, pero es un subregistro bastante marcado. Ahora, ese es un problema porque no se puede con eso medir nada, ¿no? O sea, yo entiendo cuando las autoridades ante esta pregunta, cuando recién salió IDL Reporteros, hizo este reportaje, ¿no es cierto?, hace ya un mes y pico. Claro, fue sorprendente e impactante, y lo que decían las autoridades es que esto sucede en todo el mundo, el subregistro existe. Claro, pero ahora resulta que somos los primeros en tener un subregistro tan grande, lo que me imagino que dificulta poder hacer planes estratégicos respecto al COVID. Bueno, en realidad el subregistro lo que hay que hacer es sincerarlo. Y hay que sincerarlo pronto porque nos está alterando, por ejemplo, la tasa de letalidad del virus. Actualmente, si consideramos los 208.000 casos confirmados y 5.000 fallecidos, estamos hablando de una letalidad de 2.8%. Sin embargo, si consideramos 16.000 fallecidos, que sería el dato verdadero,
aunque no oficial, tendríamos una letalidad de cerca del 9%. Entonces, que es un número mucho más alto que el que se encuentra en otras latitudes. Sí. Entonces, no vaya a ser que también el número de casos confirmados esté marcadamente subregistrado. Y eso es perfectamente plausible porque el método fundamental que se usa para detectar confirmados es un método que arroja mucho falso negativo, que es el método serológico. Entonces, a lo mejor esos 950.000 negativos que aparecen hoy día, o creo que ya es 1 millón de negativos, en realidad, allí en ese mundo de negativos, quizá hay 200 o 300.000 que son falsos negativos, o sea, verdaderos positivos, que habría que agregar a los 208.000. Eso nos daría un número de fallecidos, de confirmados de como 500.000. 3% de 500.000 es 15.000. Ahí cuadran los datos. Entonces es posible, es plausible, es factible que el número de confirmados no sea realmente el que se dice que es. Ahora, ¿y cómo se puede hacer este sinceramiento de las cifras? ¿Eso se puede hacer pronto? Bueno, en primer lugar lo que habría que hacer es hacer el mismo número de tests todos los días. No es correcto que se compare cifras en las que se hace 15.000 análisis con días en los que se ha hecho 50.000 análisis. Sí. Obviamente, si yo en este momento hago 1.000 análisis, por decir, voy a encontrar pues 250 casos. Eso no significa que han bajado los casos. Lo que ha bajado es la cantidad de muestras, de pruebas que yo he realizado. Entonces, no es falsear la data, pero es viciarla. Y eso no se debe hacer. Muy en especial si queremos usar esa data para poder proyectar y para poder planear. Sí. Y además nos hemos enterado en los últimos días que la información de los laboratorios privados que realizan pruebas no está llegando al registro del Instituto Nacional de Salud. O sea, no están incluidos en estas cifras que cada día nos da el Ministerio de Salud. Se refiere a las pruebas privadas hechas por las empresas. Así es. Sí, aparentemente no estarían siendo ingresadas. Entonces, pero esa podría ser una explicación, pero eso significaría que las empresas han estado haciendo las 50.000 pruebas en los meses anteriores. Eso no es verdad, ¿no? Entonces, probablemente sea una mezcla de verdades. O sea, es algo último, dice usted, que ha estado sucediendo. Disculpe. Es algo último. Que es algo que recién ha estado sucediendo, que no entra, digamos, se ha habido información que ha ingresado al Ministerio de Salud antes. Sí, bueno, siempre ha habido la obligación por parte de quien haga un test, sea serológico o molecular, su resultado es reportado con el DNI del paciente al sistema del Instituto Nacional de Salud. Así es. O de salud. Entonces, y están interconectados. Pero hace pocos días tomé conocimiento que no se estaría tomando en cuenta a partir de hace pocos días aquellos datos reportados aparentemente por empresas. Que, como usted sabe, hay muchas empresas que en su protocolo de bioseguridad han incluido el hacerle pruebas rápidas a sus trabajadores. Y como esas pruebas, pues en realidad quizá no tienen la misma validez técnica, vamos a decir, o profesional que la hecha en un laboratorio o por un personal calificado. Me imagino que esa es la razón por la que no se está queriendo considerar esos resultados. Pero es obligatorio, ¿no? Porque hasta en la fase 1 era obligatorio que los trabajadores a la hora de volver a su empresa pues tenían que pasar por una prueba. Y ya sabemos que, o sea, ¿cómo podría coordinar una empresa para que vayan del Ministerio de Salud o de Salud a hacer las pruebas rápidas, ¿no? Tienen que autogestionarse de todas maneras. No van del Ministerio de Salud. No. Son las mismas empresas las que están haciendo las pruebas. Así es. Así es. Sí. Ellos contratan con laboratorios o ellos mismos adquieren las pruebas y con una enfermera pues hacen el análisis, ¿no?
El análisis serológico es muy sencillo, es una gota de sangre y ver si aparece una raya o 2 o 3 rayas. Así es, así es. Y también ya para ir terminando, doctor, y aprovechando su especialidad, usted debe haber visto esta información que en Loreto la situación aparentemente ha mejorado, ¿no? Los hospitales no están tan abarrotados, falta todavía, por supuesto, oxígeno, faltan muchas cosas y escuchamos los reclamos constantemente, pero habría ahí una pequeña disminución y hay algunos especialistas que hablan tal vez en el caso de Iquitos y específicamente de la capital de Loreto, de la inmunidad de rebaño. No creo que haya todavía suficientes casos positivos como para hablar de inmunidad de rebaño, ¿no? La llamada inmunidad colectiva o de rebaño, como también se le llama, se adquiere recién a partir del 60 a 70% de prevalencia en la comunidad. Y no creo que se haya llegado a ese nivel en Iquitos todavía. Ahora, en Iquitos hay datos que son conflictivos, ¿no? Hoy escuché al director regional de salud de Loreto, que equivale al ministro de salud regional, ¿no? En Loreto, es decir, la máxima autoridad de salud regional, declarar que, bueno, entre otras cosas, declarar que el número de fallecidos en Loreto está sumamente subestimado por parte del Ministerio de Salud. Creo que el Ministerio de Salud declara un número 5 veces menor. Quizá me equivoco en el 5 veces, pero lo que declara el director regional de Loreto es 1.700 muertos, 1.700 fallecidos. Y en cambio el MINSA habría declarado un número mucho menor, que ha irritado a los médicos del Hospital Regional de Iquitos, ¿no? Porque ellos han sufrido bastantes bajas también. Los médicos de Iquitos han tenido bastantes enfermos y fallecidos. Fundamentalmente por la ausencia de equipo de protección personal. Este es un registro del Ministerio de Salud, o sea, por el Gobierno Nacional, como lo que sería una falta de respeto para la región, ¿no? Entonces es difícil evaluar lo que está pasando en una región que tiene este tipo de conflicto político, vamos a decir. Sí, muy bien. Muchas gracias, doctor, por haber respondido a nuestras consultas. Muy buenas noches. Gracias a usted, Verónica. Buenas noches. Gracias. Vamos a una pausa.